Hola, querida comunidad. Antes de empezar con esta historia que les va a dejar sin aliento, les pido un favor enorme. Si les gusta lo que van a escuchar, no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario contándome qué opinan. Sus palabras significan todo para mí. Y ahora sí, prepárense, porque lo que van a escuchar es real, es crudo. Y créanme cuando les digo que jamás van a olvidar el nombre de María. Hay días que empiezan como cualquier otro y terminan partiéndote el alma en dos. María Fernández jamás imaginó que el martes 14 de marzo sería ese día. Pero claro, nunca imaginamos las cosas hasta que nos golpean en plena cara, ¿verdad? María tenía 32 años y trabajaba como enfermera en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Era de esas personas que te hacen sentir que todo va a estar bien con solo mirarte. Tenía el pelo castaño recogido siempre en una coleta práctica, ojos color miel que brillaban cuando sonreía, y una de esas sonrisas que podían iluminar hasta la habitación más oscura de la UCI. Llevaba 6 años trabajando en el turno de noche. Ese turno que te roba el sueño pero te regala historias que nadie más conoce. Su vida era bastante sencilla, o al menos eso creía ella. Vivía en un piso pequeño pero acogedor en el barrio del Realejo. Ese rincón mágico de Granada, donde las calles estrechas huelen a jazmín en primavera y las paredes guardan secretos de siglos. Cada mañana, después de su turno, desayunaba churros con chocolate en el bar de la esquina mientras leía las noticias en su móvil. Los fines de semana los dedicaba a su pasión secreta, la cerámica. Tenía un pequeño taller en casa donde creaba piezas que luego regalaba a sus amigas o a los pacientes que más la habían marcado. Pero lo más importante en la vida de María, o al menos lo que ella consideraba lo más importante, era Tomás Ruiz Montero. Su novio, su prometido, el hombre con el que se casaría en exactamente 57 días. Tomás era arquitecto, 34 años, 1,80 m de altura, complexión atlética gracias a sus sesiones de pádel los jueves por la tarde. Pelo negro siempre perfectamente peinado hacia atrás, barba recortada con precisión milimétrica y esa manera de vestir que hacía que todas las madres de Granada suspiraran cuando lo veían. Camisas impecables, pantalones de traje, zapatos italianos que brillaban incluso bajo la lluvia. Se habían conocido 4 años atrás en una boda mutual. Qué irónico, ¿no? Una boda. María era la dama de honor de su mejor amiga Carmen y Tomás era el padrino del novio. Durante el banquete, él se había acercado con 2 copas de champán y esa sonrisa que derretía glaciares. ¿Sabes qué es lo peor de las bodas?, le había dicho. ¿Qué?, había preguntado María, intrigada. Que siempre te hacen desear tener la tuya propia. Habían bailado toda la noche. Tomás la había hecho reír con anécdotas de sus proyectos arquitectónicos fallidos, de clientes imposibles que querían piscinas en áticos, de aquella vez que casi derribó una pared maestra por error. María le había contado sobre sus pacientes, sobre la señora Amparo, que cada noche le pedía que le cantara flamenco porque decía que era el único remedio para su insomnio, sobre el niño de 7 años que le había dibujado un superhéroe que se parecía sospechosamente a ella. Desde entonces habían sido inseparables. O eso creía María. Tomás era romántico, había que admitirlo. Le mandaba flores al hospital sin motivo alguno. Le escribía notitas que escondía en su bolso para que las encontrara durante sus turnos. Eres la razón por la que creo en los finales felices, o cada día contigo es el mejor día de mi vida. La llevaba a cenar a restaurantes con vistas a la Alhambra. Le había pedido matrimonio en el mirador de San Nicolás al atardecer, con la Sierra Nevada de fondo cubierta de nieve y el cielo pintado de naranjas y rosas. María había llorado. Había dicho que sí entre sollozos. Había llamado a su madre, a Carmen, a todas sus amigas. Había publicado la foto del anillo en Instagram con un caption que ahora, pensándolo bien, le producía náuseas. Encontré a mi persona para siempre. Para siempre. Qué palabra más frágil. Los preparativos de la boda habían sido un torbellino. María quería algo íntimo, pero la madre de Tomás, Dolores, una mujer de 60 años con perlas permanentes y opiniones aún más permanentes, había insistido en una celebración por todo lo alto. Los Ruiz Montero no hacen bodas pequeñas, cariño, le había dicho con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Así que ahora había 200 invitados confirmados, un cortijo a las afueras de Granada reservado para el día 10 de mayo, un menú de 6 platos, un fotógrafo que cobraba más que el salario mensual de María
y un vestido de novia que había requerido 4 pruebas y ajustes que parecían cirugías. Tomás trabajaba muchísimo, eso también había que admitirlo. Su estudio de arquitectura estaba en pleno centro, cerca de la Gran Vía, y últimamente había conseguido varios proyectos importantes. Hoteles boutique en la costa tropical, renovaciones de cármenes históricos, un complejo residencial en La Vega. Llegaba tarde a casa casi todas las noches, agotado, con esa mirada de quien ha pasado horas frente a planos y ordenadores. «Perdóname, amor», le decía mientras se quitaba los zapatos en la entrada. «Ha sido un día de locos, pero todo esto es por nosotros, por nuestro futuro». Y María le creía. Claro que le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? El martes 14 de marzo amaneció gris. Granada estaba sumida en una de esas lluvias finas y persistentes que empapan hasta los huesos sin que te des cuenta. María había terminado su turno a las 7 de la mañana, completamente exhausta. Había sido una noche brutal. 2 ingresos de emergencia, un código azul que por suerte habían logrado revertir, y la señora Amparo, que había tenido una crisis de ansiedad y solo se había calmado cuando María le había cantado «Cuando nadie me ve», de Alejandro Sanz. Llegó a casa empapada. Tomás ya se había ido al estudio. Le había dejado un termo con café caliente y una nota. «Buenos días, preciosa. Tengo reuniones hasta tarde. Te amo». María sonrió. Se sirvió el café. Se quitó el uniforme mojado y se metió en la ducha. El agua caliente era una bendición después de una noche tan larga. Se quedó ahí, bajo el chorro, dejando que la tensión se escurriera por el desagüe junto con el agua y el jabón. Cuando salió, envuelta en su albornoz favorito color rosa viejo, se tumbó en el sofá. Pensaba dormir unas horas, pero entonces sonó su teléfono. Era Carmen. «Mari, ¿puedes cubrirme esta tarde? Mi madre se ha puesto malísima y tengo que llevarla al médico». Carmen también era enfermera. Trabajaba en el mismo hospital, pero en el turno de tarde. María suspiró. Estaba agotada, pero Carmen era su mejor amiga. Había estado a su lado en los peores momentos, incluyendo aquella época oscura después de que María perdiera a su padre hacía 3 años. «Claro, Carmi, no te preocupes. Yo me encargo. Eres un ángel. Te debo una enorme. Me debes como 20, pero ¿quién lleva la cuenta?» Colgó y miró el reloj. Tenía 3 horas antes de tener que volver al hospital. Decidió aprovechar para adelantar algunas cosas de la boda. Necesitaba confirmar el menú definitivo con el catering, revisar la lista de música con el DJ y llamar a la florista para cambiar las hortensias por peonias, porque Dolores había decidido que las hortensias eran demasiado comunes. Buscó su móvil por el salón. No estaba sobre la mesa donde usualmente lo dejaba. Revisó el dormitorio, la cocina, el baño. Nada. Entonces recordó que lo había dejado en el bolso. Fue a buscarlo y cuando abrió el bolso encontró algo que no esperaba. El iPhone de Tomás. Su estómago dio un vuelco extraño. Tomás nunca, jamás se olvidaba el móvil. Era como si el dispositivo estuviera conectado a su mano por un cable invisible. Lo revisaba constantemente, respondía emails a todas horas, estaba siempre disponible para sus clientes. María agarró el teléfono. La pantalla se iluminó con una foto de los dos en la playa de Nerja, abrazados, sonriendo. El móvil no tenía contraseña de bloqueo. Tomás siempre decía que entre ellos no debía haber secretos, que la confianza era la base de todo. «No tengo nada que ocultar», solía decir. «Mi vida es un libro abierto para ti». María se sentó en el sofá con el teléfono en las manos. Una parte de ella, la parte racional, le decía que se lo llevara al estudio, que se lo devolviera y ya está. Pero había otra parte, una parte pequeña y molesta que llevaba semanas susurrándole al oído, que le decía que mirara. Porque había cosas, pequeñas cosas que María había tratado de ignorar, como aquella vez que el móvil de Tomás había sonado durante la cena y él había salido al balcón para contestar, cerrando la puerta tras de sí. O como aquella noche en que María había despertado a las 3 de la madrugada y había visto la luz del móvil iluminando el rostro de Tomás, mientras tecleaba furiosamente con una sonrisa que ella no reconocía. O como el hecho de que últimamente Tomás había empezado a ducharse nada más llegar a casa, antes incluso de saludarla propiamente, como si necesitara lavarse de algo. «Son imaginaciones tuyas», se había dicho María una y otra vez. «Estás estresada por la boda. Tomás te ama. Te lo demuestra cada día». Pero ahora tenía el teléfono en sus manos, y esa voz molesta gritaba más fuerte que nunca. María respiró hondo, desbloqueó el teléfono,
La pantalla principal apareció, aplicaciones perfectamente organizadas, fondo de pantalla con su foto juntos. Todo normal, todo perfecto. Abrió WhatsApp. Las conversaciones recientes eran las esperadas. Su madre Dolores preguntando sobre los detalles de la boda, su socio Javier mandando planos y documentos, el grupo de pádel coordinando el próximo partido, María misma con sus mensajes de te amo y no olvides comprar leche. Pero entonces vio dos nombres que no conocía. Valentina. Lucía. El corazón de María empezó a latir más rápido. Abrió el chat con Valentina. Y el mundo se detuvo. Los mensajes eran de hace 2 días. Fotos. Había fotos. Valentina era rubia, de ojos claros, sonrisa perfecta. En las imágenes llevaba un vestido rojo ajustado, posaba en lo que parecía ser un restaurante elegante. Pero no era eso lo que hizo que María sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el texto. Valentina, no puedo esperar a ser tu esposa, mi amor. Cada día que pasa sin ti es una eternidad. Tomás, pronto, preciosa. Muy pronto serás la señora de Ruiz Montero, te lo prometo. ¿Me lo prometes de verdad? A veces tengo miedo de que esto solo sea un sueño. Tomás, te lo prometo. En cuanto termine con este proyecto, nos casamos. Tú y yo. Para siempre. María no podía respirar, siguió leyendo, con las manos temblando tanto que casi se le cae el teléfono. Había más. Mucho más. Mensajes de buenas noches llenos de corazones, mensajes de buenos días llamándola mi amor, mi vida, mi futuro, fotos de Valentina en lencería, fotos de Tomás que María reconocía, tomadas en su propia casa, en su propia cama, cuando ella estaba trabajando en el hospital. Volvió a la lista de chats, respiró temblorosamente. Abrió el chat con Lucía. Si lo de Valentina había sido un puñetazo, esto era una demolición completa. Lucía era morena, de ojos oscuros, elegante. Las fotos mostraban a una mujer de unos 30 años, siempre impecablemente vestida, siempre sonriendo a la cámara con una confianza que María reconocía. Era la confianza de una mujer que sabe que es amada. Lucía, amor de mi vida, esta tarde he visto el vestido perfecto para nuestra boda. Es de encaje veneciano, con escote palabra de honor. Sé que te encantará verme caminando hacia ti con él. No puedo esperar, cariño. Cada día sin ti como mi esposa es un día perdido. Lucía, ¿ya hablaste con tu familia sobre nosotros? Estoy en eso, mi amor. Es complicado, ya lo sabes, pero pronto, te prometo que pronto todo el mundo sabrá que eres la mujer de mi vida. Es que a veces me siento como un secreto, Tomás. Quiero gritarle al mundo que te amo. Tomás, y lo harás, mi cielo, muy pronto. Confía en mí. María dejó caer el teléfono sobre el sofá. Se llevó las manos a la boca. Sentía náuseas. Sentía que las paredes del salón se cerraban sobre ella, que el aire se había vuelto denso e irrespirable. Se levantó tambaleándose, corrió al baño, llegó justo a tiempo para vomitar en el inodoro. El café de la mañana, la bilis, todo. Vomitó hasta que no quedó nada dentro de ella excepto ese dolor lacerante que le partía el pecho en dos. Se quedó ahí, arrodillada en el suelo frío del baño, abrazándose a sí misma, llorando, temblando. ¿Cuánto tiempo llevaba Tomás haciendo esto? ¿Cuántas mentiras había construido? ¿Cuántas veces la había besado después de besar a ellas? ¿Cuántas veces le había dicho te amo mientras les escribía lo mismo a ellas? María pensó en los últimos 4 años. En cada momento que habían compartido, en cada promesa, en cada plan de futuro. ¿Había sido todo una mentira? ¿Todo? Se miró en el espejo del baño. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo mojado todavía de la ducha, la cara pálida. No se reconocía. La María que la miraba desde el espejo era una desconocida, una mujer rota, una idiota que había creído en los cuentos de hadas. Volvió al salón. Agarró el teléfono de Tomás. Siguió mirando. Había que seguir. Tenía que saber todo. Por más que doliera, necesitaba saber la verdad completa. Revisó las fechas de los mensajes. Valentina. Llevaba 2 años. 2 años de mi amor, mi vida, mi futuro. Lucía. 1 año y medio. 1 año y medio de promesas de boda, de planes compartidos, de te amos susurrados. María hizo cálculos rápidos. 2 años atrás, ella y Tomás acababan de cumplir 2 años de relación. Estaban en su mejor momento, o eso creía ella. Habían viajado a París. Habían hablado por primera vez de matrimonio. Habían empezado a buscar pisos más grandes para comprarse juntos. Y mientras tanto, Tomás conocía a Valentina, le decía las mismas palabras, le hacía las mismas promesas. Y 1 año y medio atrás, 6 meses antes de pedirle matrimonio a María, Tomás ya estaba prometiéndole matrimonio a Lucía. María siguió investigando.
Entró en la galería de fotos, había álbumes ocultos, por supuesto que los había. Los abrió con dedos temblorosos. Fotos, cientos de fotos. Tomás con Valentina en Sevilla, Tomás con Lucía en Málaga, Tomás con Valentina en un hotel, Tomás con Lucía en la playa, selfies en la cama, besos, abrazos, sonrisas, amor falso fotografiado en alta resolución. Pero lo peor, lo que realmente hizo que algo dentro de María se rompiera definitivamente, fue encontrar las fotos de las propuestas de matrimonio. Tomás arrodillado frente a Valentina en lo que parecía ser un restaurante elegante, caja de anillo abierta, ella llorando de felicidad. Tomás arrodillado frente a Lucía en una playa al atardecer, caja de anillo abierta, ella tapándose la boca con las manos en ese gesto universal de sorpresa y alegría. 3 anillos, 3 propuestas, 3 mujeres que creían ser la elegida. María dejó el teléfono. Se levantó. Caminó hasta el ventanal del salón. Granada seguía ahí afuera, envuelta en lluvia, ajena a su tragedia personal. La Alhambra se alzaba en la colina, majestuosa e indiferente. La vida continuaba para todos los demás mientras la de ella se desmoronaba. Pensó en llamar a Tomás, en gritarle, en insultarle, en exigir explicaciones. Pero ¿qué explicación podía haber? ¿Qué palabras podían justificar esto? Pensó en llamar a Carmen, en contárselo todo, en llorar en su hombro como había hecho tantas veces. Pero algo la detuvo, porque en medio de todo ese dolor, de toda esa traición, algo más estaba naciendo dentro de María. Algo oscuro y frío y absolutamente lúcido. Rabia. No, la rabia explosiva y caótica que te hace romper cosas y gritar. No. Esta era diferente. Era una rabia calculadora, una rabia que enfriaba en lugar de quemar, una rabia que le susurraba al oído: no llores todavía, llora después. Ahora piensa. Ahora planea. María volvió a agarrar el teléfono de Tomás, abrió la aplicación de Google Fotos, descargó todas las imágenes comprometedoras en su propio móvil, capturas de pantalla de los chats, las fotos de las propuestas, los mensajes más reveladores, todo. Luego entró en su correo electrónico, se envió todas las evidencias a sí misma, por si acaso. Miró el reloj. Todavía le quedaban 2 horas antes de ir al hospital. Suficiente tiempo. Abrió su ordenador portátil. Creó una carpeta nueva, proyecto final. Empezó a organizar todo el material, las fotos, los chats, las fechas. Lo ordenó todo cronológicamente, creando una especie de línea temporal de la traición de Tomás. Mientras trabajaba, las lágrimas seguían cayendo, pero sus manos no temblaban. Su mente estaba clara, fría, precisa, porque María acababa de tomar una decisión. No iba a cancelar la boda, no iba a confrontar a Tomás en privado. No iba a darle la oportunidad de inventar excusas, de manipularla, de convencerla de que todo tenía una explicación razonable. No. Iba a esperar hasta el día de la boda, hasta que los 200 invitados estuvieran ahí, hasta que su familia, la familia de Tomás, todos sus amigos, todos sus colegas, estuvieran reunidos en ese cortijo elegante esperando ver la boda del año. Y entonces, solo entonces, María iba a mostrarle al mundo quién era realmente Tomás Ruiz Montero. Sonrió. Era una sonrisa triste, pero también feroz. Una sonrisa que prometía justicia. Guardó el ordenador. Se puso el uniforme para el turno de tarde. Dejó el teléfono de Tomás exactamente donde lo había encontrado, en su bolso. Antes de salir, se miró una última vez en el espejo. La María rota había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien más fuerte. Alguien que había decidido que si iba a sufrir, no iba a hacerlo en silencio. 57 días. Susurró a su reflejo. 57 días y se acabó. Cerró la puerta del piso, bajó las escaleras, salió a la lluvia de Granada. Y mientras caminaba hacia el hospital, con el agua empapándole el uniforme y el alma, María empezó a planear la boda más inolvidable que Granada había visto jamás, aunque no exactamente por las razones que Tomás imaginaba. Los siguientes 57 días fueron los más extraños de la vida de María. Porque ¿cómo finges que todo está bien cuando tu mundo se ha derrumbado? ¿Cómo besas a alguien sabiendo que esos mismos labios han prometido eternidad a otras 2 mujeres? ¿Cómo planeas una boda sabiendo que el único momento que realmente deseas es aquel en el que todo explote? María descubrió que tenía un talento oculto para la actuación. La tarde del 14 de marzo, cuando llegó al hospital para cubrir el turno de Carmen, se metió de lleno en el trabajo. Curó heridas, administró medicamentos, consoló a pacientes, sonrió a familias preocupadas. Nadie notó nada diferente en ella. Nadie vio el huracán que rugía dentro de su pecho. A las 11:30 de la noche, Tomás la llamó.
Amor, ¿has visto mi móvil? No lo encuentro por ningún lado y tengo una reunión importante mañana temprano. María cerró los ojos, respiró hondo. Cuando habló, su voz sonó perfectamente normal. Creo que lo dejaste en casa esta mañana. Lo vi en el salón. Ay, Dios mío, qué despiste. ¿Puedes llevármelo al estudio? Es que de verdad lo necesito. Claro, cariño. Termino el turno a las 7. Te lo llevo antes de irme a casa. Eres la mejor. ¿Qué haría sin ti? María sintió que la rabia le subía por la garganta como ácido. No lo sé, Tomás. ¿Qué harías? Él se rió, ajeno a todo. Morirme, supongo. Te amo. Yo también. Las palabras salieron mecánicas, vacías. Colgó y se quedó mirando el teléfono. La enfermera Pilar, que pasaba por el pasillo, se detuvo. ¿Estás bien, María? Te veo pálida. Solo cansada. Ya sabes, doble turno. Ay, chiquilla, te vas a matar trabajando tanto. Y con la boda tan cerca. ¿Cuánto falta? 56 días. Qué emoción. Seguro que no puedes ni dormir de los nervios. María sonrió. Era una sonrisa perfecta, practicada. No puedo ni dormir. A las 7 de la mañana María pasó por casa a recoger el móvil de Tomás. Antes de salir lo encendió una última vez. Nuevos mensajes de Valentina y Lucía. Más promesas, más mentiras. Los ignoró. Ya tenía todo lo que necesitaba. Llegó al estudio de arquitectura a las 7:30. El edificio era moderno, todo cristal y acero, en una de las zonas más exclusivas del centro. Tomás estaba en su despacho, concentrado en la pantalla del ordenador. Cuando María entró, su cara se iluminó. ¡Mi salvadora! Se levantó y la abrazó. La besó. María se obligó a no apartarse, a no vomitar, a no gritar. En lugar de eso, le devolvió el beso, sonrió, actuó. Aquí tienes, intenta no perderlo de nuevo. Lo prometo. Oye, ¿quieres desayunar conmigo? Puedo pedir algo del bar de abajo. María negó con la cabeza. Estoy agotada. Voy a casa a dormir. Tú termina tu trabajo. Eres la mejor novia del mundo. ¿Lo sabes? Lo sé. Cuando salió del estudio, temblaba. Se apoyó contra la pared del edificio y respiró profundamente. Un hombre de negocios que pasaba la miró con preocupación. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, solo necesitaba aire. Esa noche, Tomás llegó a casa a las 9. Traía flores, como solía hacer. Rosas rojas. Las mismas que probablemente les compraba a Valentina y Lucía. Para la mujer más hermosa de Granada. María las aceptó. Las puso en un jarrón. Preparó la cena mientras Tomás le contaba sobre su día, sobre el proyecto problemático del hotel, sobre el cliente pesado que no se decidía con los materiales. María asentía, hacía las preguntas apropiadas, sonreía en los momentos correctos. Después de cenar, Tomás sacó su portátil. Amor, tenemos que revisar algunos detalles de la boda. Mi madre me ha mandado como 50 correos hoy. Se sentaron juntos en el sofá, revisaron el menú final, discutieron sobre la disposición de las mesas, confirmaron la lista de invitados, y mientras lo hacían, María pensaba, 200 personas van a presenciar tu humillación. 200 personas van a ver quién eres realmente. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, notando su silencio, en lo perfecta que va a ser nuestra boda. Él sonrió y la besó en la frente. Va a ser el día más feliz de nuestras vidas. Sí, lo va a ser. Los días empezaron a pasar en una especie de niebla surrealista. María iba al trabajo, volvía a casa, cenaba con Tomás, dormía a su lado, despertaba, repetía, y cada día en secreto trabajaba en su proyecto. Había contratado a un editor de vídeo freelance. Le había dicho que quería crear una sorpresa para su prometido, un vídeo emotivo para el día de la boda. El editor, un chico joven llamado Pablo, que tenía un estudio pequeño en el Albaicín, había aceptado encantado. ¡Qué romántico!, había dicho. Me encantan estos proyectos. Si supiera. María le había dado todo el material. Las capturas de pantalla de los chats, las fotos de las 3 propuestas de matrimonio, incluso había conseguido las direcciones de Valentina y Lucía del móvil de Tomás y había investigado en redes sociales recopilando más fotos, más evidencias. Quiero que sea impactante, le había dicho a Pablo, que deje a la gente sin palabras. Tranquila, sé exactamente lo que necesitas. Mientras tanto, la vida continuaba. Las reuniones con la organizadora de bodas, Rosa, una mujer eficiente de 50 años que llevaba un iPad a todas partes y hablaba en términos militares sobre coordinación y timing. Las pruebas del vestido, donde la modista, Inés, le ajustaba cada centímetro de tela mientras le decía lo preciosa que iba a estar. Las cenas con la familia de Tomás, donde Dolores monopolizaba la conversación hablando sobre los Ruiz Montero y su reputación impecable en Granada. Nuestra familia siempre ha sido ejemplo de valores.
decía Dolores mientras cortaba su solomillo con precisión quirúrgica. Honestidad, lealtad, compromiso, eso es lo que significa ser un Ruiz Montero. María había tenido que morderse la lengua para no reírse, o llorar, o gritar. Carmen, su mejor amiga, era más difícil de engañar. «Mari, te veo rara», le dijo una tarde mientras tomaban café en su bar favorito del Realejo. «¿Estás bien? ¿Son los nervios de la boda?» María removió su café. Había pensado 1000 veces en contárselo a Carmen, en desahogarse, en llorar en su hombro, pero algo la detenía. Si se lo contaba a alguien, si lo decía en voz alta, se volvería real de una manera diferente, y María necesitaba mantener esa burbuja de irrealidad para poder funcionar. «Solo estoy cansada», mintió. «Muchos turnos, muchos preparativos». «¿Segura? Porque puedes contarme cualquier cosa. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé, Carmi. De verdad, estoy bien». Pero Carmen la conocía demasiado bien. «Prométeme una cosa. Si en algún momento sientes que esto es demasiado, que la boda te está superando, me lo dices, y cancelamos todo. No importa el dinero, no importa la gente. Tu felicidad es lo único que importa». María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Las parpadeó rápidamente. «Te lo prometo». En casa, María había empezado a observar a Tomás de una manera diferente, como si fuera un extraño. Notaba cosas que antes no veía. La forma en que revisaba su móvil compulsivamente, cómo a veces sonreía leyendo mensajes y luego borraba la sonrisa cuando se daba cuenta de que ella lo miraba. Las llamadas que atendía en el balcón con la puerta cerrada. Las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo. Una noche, 3 semanas después del descubrimiento, Tomás la abrazó en la cama. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», murmuró contra su pelo. «¿Qué? Tu honestidad, tu transparencia. Contigo todo es real, sin juegos, sin mentiras. Es refrescante». María se quedó inmóvil en sus brazos. La ironía era tan brutal que casi le arrancó una carcajada histérica, pero se contuvo. «¿Y tú, Tomás? ¿Eres honesto conmigo?» «Siempre. No sabría cómo ser de otra manera contigo». Esa noche María no durmió. Se quedó despierta escuchando la respiración tranquila de Tomás, preguntándose cómo era posible que un mentiroso durmiera tan bien. A medida que se acercaba la fecha de la boda, los detalles se multiplicaban. María tuvo que tomar decisiones sobre flores, sobre música, sobre el minutaje exacto de la ceremonia, y cada decisión la tomaba con un propósito: maximizar el impacto de lo que estaba por venir. El video estaría programado para reproducirse justo después de los votos, en el momento en que tradicionalmente se proyectaría un montaje romántico de la pareja. Rosa, la organizadora, había confirmado el equipo audiovisual, una pantalla gigante, un sistema de sonido profesional. Todo el mundo tendría vista perfecta. «Va a ser precioso», había dicho Rosa. «Los videos sorpresa en las bodas siempre emocionan a los invitados». «Oh, créeme, este va a emocionar». María también había estado investigando a Valentina y Lucía. No era difícil. Las redes sociales lo contaban todo si sabías dónde mirar. Valentina vivía en Sevilla, trabajaba como diseñadora de interiores. 30 años, soltera, perfil de Instagram lleno de fotos de viajes, comida elegante y ocasionalmente selfies con un hombre que mantenía su rostro estratégicamente fuera de cámara. Ese hombre era, por supuesto, Tomás. En una de sus publicaciones recientes, Valentina había escrito: «A veces la felicidad llega cuando menos la esperas. Gracias por existir, mi amor». Los comentarios estaban llenos de amigas preguntando quién era el misterioso novio, emojis de corazones, felicitaciones. Lucía vivía en Málaga. Era abogada. 32 años, misma edad que María. Su Instagram era más reservado, pero también había pistas. Fotos de escapadas románticas a pueblos blancos de Andalucía, una mano masculina en el volante de un coche, una copa de vino con otra copa al fondo, brindando con alguien fuera de cámara. Una publicación de hace un mes decía: «Construyendo mi futuro con la persona correcta. La paciencia tiene recompensa». Corazones, felicitaciones. Nadie sabía que esa persona correcta estaba prometida con otra mujer. Con 2 otras mujeres, de hecho. María se preguntaba si Valentina y Lucía tenían alguna sospecha, si alguna vez se habían cuestionado por qué Tomás nunca las presentaba a su familia, por qué siempre había excusas para no hacer las cosas públicas, por qué sus encuentros eran siempre en hoteles o ciudades donde nadie los conociera. O tal vez ellas también eran víctimas. Tal vez también creían las mentiras. Tal vez también planeaban su futuro con un hombre que no existía. Una parte de María, una parte muy pequeña, sentía lástima por ellas.
Pero la parte más grande, la parte que ardía con ese fuego frío de la rabia contenida, pensaba, ellas también tienen que saber. Merecen saber. Faltaban 2 semanas para la boda cuando Dolores organizó una cena familiar. Los padres de Tomás, su hermano Javier con su esposa y María con sus propios padres. Su madre Rocío había venido desde Almería, donde vivía desde que enviudó. Era una mujer menuda de 60 años con las mismas manos hábiles de enfermera que María había heredado. Durante la cena en el comedor elegante de la casa de los Ruiz Montero, con su cristalería cara y sus cuadros heredados, Dolores levantó su copa. Un brindis por los futuros esposos. Tomás, hijo mío, has encontrado una joya en María. Cuídala como se merece. Tomás sonrió y apretó la mano de María bajo la mesa. Lo haré, mamá, te lo prometo. Rocío, la madre de María, también levantó su copa, pero había algo en sus ojos. Una pregunta, una preocupación. Cuando los demás se distrajeron con la conversación, se inclinó hacia María. Hija, ¿estás segura de esto? Te veo diferente. María sintió que el corazón se le encogía. Su madre siempre había tenido ese sexto sentido. Estoy segura, mamá. ¿De verdad? Porque si hay algo que te preocupa, aún estamos a tiempo. Una boda cancelada es mejor que un matrimonio infeliz. María miró a su madre. Esos ojos que la habían visto crecer, que la habían consolado cuando se caía de niña, que habían llorado con ella cuando murió su padre. Quiso contárselo, quiso derrumbarse y soltar todo, pero en lugar de eso, sonrió. Mamá, confía en mí. Sé lo que hago. Rocío la estudió un momento más, luego asintió lentamente. Está bien, pero recuerda, pase lo que pase, yo siempre estaré de tu lado. María tuvo que excusarse para ir al baño. Se encerró y lloró en silencio durante 5 minutos. Luego se lavó la cara, se retocó el maquillaje y volvió a la cena con una sonrisa perfecta. Los últimos días antes de la boda fueron un torbellino. La despedida de soltera que Carmen organizó, donde María tuvo que fingir alegría mientras sus amigas gritaban y bebían y celebraban su última noche de libertad. La última prueba del vestido, donde Inés lloró diciendo que nunca había visto una novia más hermosa. La entrega del video final de Pablo, quien le dio una memoria USB diciendo, «Espero que a tu prometido le encante la sorpresa». «Oh, le va a encantar», había respondido María. La noche antes de la boda, Tomás durmió en casa de sus padres. Era tradición que los novios no se vieran hasta la ceremonia. Antes de irse, la abrazó en la puerta del piso. «Mañana a estas horas serás mi esposa». María lo miró a los ojos, esos ojos castaños que una vez había amado, que había creído honestos. Mañana todo va a cambiar. Él sonrió, malinterpretando sus palabras. Sí, para mejor. Te amo, María, más que a nada en el mundo. Lo sé. Lo besó. Un último beso, y cuando la puerta se cerró tras él, María se dejó caer al suelo y finalmente, después de 56 días de contención, lloró. Lloró por el amor que había perdido, por la confianza traicionada, por los 4 años que no volvería. Lloró por la María ingenua que había creído en finales felices. Pero cuando se levantó, se lavó la cara y se miró en el espejo, ya no quedaban lágrimas, solo determinación. Mañana, susurró a su reflejo, mañana se hace justicia. Esa noche durmió profundamente por primera vez en casi 2 meses, porque mañana, por fin, todo terminaría, o más bien, todo comenzaría. El día 10 de mayo amaneció perfecto. Cielo azul sin una sola nube, temperatura ideal, brisa suave, como si el universo hubiera decidido que el escenario para el drama que estaba por desarrollarse tenía que ser impecable. María se despertó a las 6 de la mañana. Se quedó en la cama un momento, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer. Luego se levantó, se duchó y empezó a prepararse. Carmen llegó a las 7 con el equipo de maquillaje y peluquería. 3 mujeres eficientes que convirtieron el piso en un salón de belleza improvisado. Mientras le peinaban el pelo en ondas suaves, mientras le aplicaban el maquillaje que resaltaba sus ojos color miel, mientras le hacían la manicura perfecta, Carmen no dejaba de hablar. Estoy tan emocionada, Mari. Vamos a llorar todas. Tu madre ya está llorando y ni siquiera te has puesto el vestido todavía. Rocío había llegado media hora después que Carmen. Se sentó en el sofá, observando a su hija, con esa expresión que María no lograba descifrar completamente. A las 10, María se puso el vestido. Era hermoso, había que admitirlo. Encaje francés, escote corazón, cola de 3 metros. Se miró en el espejo de cuerpo completo del dormitorio. Parecía una princesa de cuento de hadas. «Qué irónico. Estás preciosa», susurró Carmen con los ojos brillantes.
Tomás va a quedarse sin palabras cuando te vea. Sí, dijo María, creo que sí. Su madre se acercó y le puso un collar de perlas. Había sido de su abuela. Algo prestado, murmuró Rocío, solo para María. Hija, sea lo que sea que vayas a hacer hoy, ten cuidado. María la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Te conozco. Y esa mirada en tus ojos no es la de una novia feliz, es la de alguien que está por hacer algo drástico. María respiró hondo, tomó las manos de su madre. Mamá, confía en mí. Te prometo que después de hoy todo tendrá sentido. Rocío apretó sus manos. Entonces hazlo, y hazlo bien. A las 11 el coche nupcial llegó, un Mercedes clásico blanco decorado con flores. María subió, cuidando de no arrugar el vestido, con Carmen a su lado como dama de honor. Durante el trayecto de media hora hasta el cortijo, María repasó mentalmente todo. El vídeo estaba en manos de Rosa. El técnico de sonido tenía instrucciones precisas. Todo estaba listo. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen. No, respondió María. Y era verdad, no estaba nerviosa. Estaba absolutamente segura. El cortijo era espectacular. Un edificio andaluz blanco con techos de tejas rojas, rodeado de jardines con olivos centenarios y bugambillas en flor. Las 200 sillas blancas estaban dispuestas en el jardín principal frente a un arco decorado con flores. La pantalla gigante estaba montada a un lado, lista para el video que todos esperaban ver después de la ceremonia. Los invitados ya estaban llegando. María los veía desde la habitación privada que Rosa le había asignado para los últimos preparativos. Amigos, familia, colegas de Tomás, compañeras del hospital, todos vestidos elegantemente, todos sonriendo, todos esperando presenciar una celebración de amor. No sabían que estaban a punto de presenciar una ejecución. A las 12 en punto la música comenzó. Era el momento. María tomó el ramo, rosas blancas y peonias, respiró hondo. «Vamos», dijo, y salió a encontrarse con su destino. La música llenó el aire. Era Canon en re mayor de Pachelbel, esa pieza clásica que había sonado en 1000 bodas antes y que sonaría en 1000 bodas después. Pero esta vez, pensó María mientras comenzaba a caminar hacia el altar, esta vez sería diferente. Sus tacones se hundían ligeramente en la hierba del jardín. Cada paso la acercaba más al final, o al principio, dependía de cómo se mirara. Los 200 invitados se pusieron de pie, las cabezas se giraron, escuchó los murmullos de admiración, vio los pañuelos que ya se llevaban a los ojos. Su madre caminaba a su lado, apretándole el brazo con fuerza, transmitiéndole una fortaleza silenciosa. Y allí, al final del pasillo, bajo el arco de flores blancas, estaba Tomás. Llevaba un traje gris marengo impecable, corbata de seda azul marino, zapatos brillantes que reflejaban el sol de mediodía. Su pelo estaba perfectamente peinado. Sonreía. Esa sonrisa que una vez había derretido el corazón de María ahora solo le producía náuseas. Pero ella también sonrió. Porque había aprendido a actuar. Porque estos 57 días le habían enseñado que podía fingir cualquier cosa si el motivo era suficientemente fuerte. Cuando llegó al altar, Rocío le dio un beso en la mejilla. «Hazlo», susurró tan bajo que solo María pudo oírlo. Luego le entregó la mano a Tomás y se sentó en la primera fila, al lado de Carmen, que ya lloraba emocionada. Tomás tomó las manos de María, las apretó con ternura. Se inclinó y le susurró al oído: «Estás despampanante, la mujer más hermosa del mundo». María le devolvió el susurro: «Gracias, tú también estás muy guapo, para ser la última vez que te ves así». Tomás frunció ligeramente el ceño, confundido por el comentario extraño, pero no tuvo tiempo de preguntar. El oficiante, un hombre mayor llamado Don Rafael, que había casado a media granada, carraspeó y comenzó la ceremonia. «Queridos amigos y familiares, estamos aquí reunidos en este hermoso día para celebrar la unión de Tomás y María». Las palabras flotaban en el aire. María apenas las escuchaba. Miraba a Tomás directamente a los ojos. Estudiaba cada detalle de su rostro. Quería memorizar este momento, el último momento antes de que todo cambiara. Pensó en Valentina, en Sevilla. Estaría en su apartamento ahora mismo, mirando fotos de Tomás en su móvil, soñando con el día en que él cumpliera su promesa. Pensó en Lucía en Málaga. Estaría trabajando en su despacho de abogados, revisando contratos, esperando pacientemente la llamada que nunca llegaría. El matrimonio es un compromiso sagrado, continuaba don Rafael, es prometer fidelidad, honestidad, respeto mutuo. Fidelidad, honestidad. Las palabras sonaban huecas, vacías. Tomás Ruiz Montero, aceptas a María Fernández como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida.
Tomás sonrió. Esa sonrisa segura del hombre que cree que todo va según el plan. Sí, acepto. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de varias invitadas. Dolores, la madre de Tomás, se llevó un pañuelo a los ojos. El padre de Tomás, un hombre serio que había hablado poco durante todas las reuniones previas, asintió con satisfacción. María Fernández, ¿aceptas a Tomás Ruiz Montero como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? María miró a Tomás, luego miró a los invitados. 200 personas esperando su respuesta, 200 personas que no sabían nada, que creían en el cuento de hadas, que pensaban que estaban presenciando el nacimiento de un amor eterno. Sintió la tentación de hacerlo aquí, de decir no y acabar con todo en este preciso momento. Pero no había planeado esto cuidadosamente. Tenía que llegar hasta el final. Sí, dijo claramente. Acepto. Los aplausos estallaron. Carmen sollozaba abiertamente. Rocío permanecía serena, observando, esperando. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Tomás se inclinó. Sus labios tocaron los de María. Era un beso suave, romántico, perfectamente ejecutado para las cámaras que los grababan desde todos los ángulos. Los invitados aplaudieron más fuerte. Algunos silbaron. Cuando se separaron, Tomás le susurró: «Te amo, señora de Ruiz Montero». María sonrió. Era una sonrisa afilada como un cuchillo. Todavía no. Antes de que Tomás pudiera procesar sus palabras, don Rafael habló de nuevo. «Y ahora, antes de que los recién casados firmen el registro, vamos a disfrutar de un video especial que la novia ha preparado para todos nosotros». Tomás miró a María, sorprendido. «¿Un video? No me dijiste nada». «Es una sorpresa», respondió María. Su voz sonaba dulce, pero había acero en sus palabras. Rosa, la organizadora, hizo una señal. El técnico de sonido pulsó un botón. La pantalla gigante se encendió. Durante un segundo, todo fue negro. Luego apareció una imagen. María y Tomás en su primera cita, en aquella boda hace 4 años. Sonriendo, bailando, enamorados. Los invitados hicieron sonidos de ternura. «Qué bonito», escuchó María que alguien susurraba. La música de fondo era suave, romántica. Más imágenes aparecieron. Viajes juntos, cenas, momentos cotidianos, todo documentado en fotos que María había seleccionado cuidadosamente. Tomás sonreía, relajado. Claramente pensaba que esto era exactamente lo que parecía. Un video romántico de su historia de amor. Pero entonces la música cambió. Se volvió más oscura, más tensa, y aparecieron las capturas de pantalla. Las primeras eran los mensajes con Valentina, ampliados en la pantalla gigante para que todos pudieran leerlos perfectamente. Valentina: «No puedo esperar a ser tu esposa, mi amor. Tomás, pronto, preciosa. Muy pronto serás la señora de Ruiz Montero». El jardín se quedó en silencio absoluto, el tipo de silencio que duele, que pesa. María sintió cómo Tomás se ponía rígido a su lado. Escuchó su respiración acelerarse. «María, ¿qué?». Pero ella no respondió. Solo siguió mirando la pantalla. Y los invitados también. Más mensajes aparecieron, cada uno más condenatorio que el anterior. Promesas de amor eterno, planes de boda, palabras cariñosas, las mismas palabras que Tomás le había dicho a María 1000 veces. Luego vinieron las fotos. Tomás con Valentina en un restaurante. Tomás con Valentina en un hotel. Tomás arrodillado frente a Valentina, caja de anillo abierta, mientras ella lloraba de felicidad. Fecha en la esquina, 15 de junio 2023. 2 años atrás. 6 meses antes de pedirle matrimonio a María. Los murmullos comenzaron. Suaves al principio, luego más fuertes, confundidos, escandalizados. «¿Qué es esto?». La voz de Dolores aguda, histérica. Pero el video no había terminado. Ahora venían los mensajes con Lucía. «Lucía, amor de mi vida, esta tarde he visto el vestido perfecto para nuestra boda. No puedo esperar, cariño. Cada día sin ti como mi esposa es un día perdido». Más fotos. Tomás con Lucía en una playa. Tomás con Lucía en un pueblo blanco de Andalucía. Tomás arrodillado frente a Lucía, mismo gesto, misma caja de anillo, otra mujer distinta. Fechas de marzo de 2024, 1 año antes. Apenas medio año antes de la boda con María. El jardín estalló. Ya no eran murmullos. Eran gritos, exclamaciones, gente levantándose. Tomás trató de tomarle el brazo a María, pero ella se apartó con un movimiento preciso. «María, por favor, déjame explicarlo. No es lo que parece. Yo puedo...». «¿Explicar?». Su voz cortó el aire como un látigo. Habló fuerte, nítida para todos. «¿Explicar qué, Tomás? ¿Que prometiste matrimonio a 3 mujeres? ¿Que mientras yo planeaba esta boda tú planeabas otras 2?
El video seguía. Ahora aparecía una línea temporal, una comparación lado a lado de los mensajes que Tomás enviaba a María, Valentina y Lucía, las mismas frases, las mismas promesas, copias de amor fingido. Hijo mío, dime que esto no es cierto. La voz de Dolores temblaba mientras se levantaba, pálida, aferrada al brazo de su esposo. Tomás abrió la boca, la cerró. Volvió a intentarlo. Por primera vez en 4 años, María lo vio sin palabras, sin excusas, sin mentiras preparadas. Yo. ¿Tú qué? María dio un paso más, ya no sonreía. ¿Nos amas a las 3? ¿Es eso? ¿O solo disfrutas coleccionando mujeres como si fueran trofeos? Javier, el hermano de Tomás, avanzaba hacia el altar con el rostro encendido de rabia. ¿Qué carajo hiciste, Tomás? ¿En qué estabas pensando? Pero Tomás no lo miraba, solo veía a María, y por fin en sus ojos apareció algo auténtico. Pánico, miedo. La conciencia de que su castillo de mentiras acababa de derrumbarse. María, por favor, hablemos en privado, no así, no delante de todos. María soltó una risa fría, sin humor. ¿En privado? ¿Como tú? ¿A escondidas? ¿Lleno de secretos, mentiras y vidas paralelas? No, Tomás, esto termina aquí. Delante de todos. Ellos vinieron a celebrar un amor que nunca existió. Merecen saberlo. Se volvió hacia los invitados. Algunos lloraban, otros estaban con lágrimas en la cara. Quiero que sepan, continuó María, firme, que durante 57 días he sabido la verdad. Encontré su teléfono. Lo vi todo. Y desde entonces he tenido que levantarme cada día, mirarlo, fingir que todo estaba bien. He tenido que besarlo, dormir a su lado, organizar esta boda sabiendo que era una mentira. Las lágrimas cayeron al fin, pero su voz no titubeó. Y quizás se pregunten por qué esperé. ¿Por qué no lo confronté antes? ¿Por qué hice todo esto hoy? Hizo una pausa. Porque un hombre que engaña así, que miente así, que juega con 3 mujeres a la vez, merece ser expuesto de la forma más pública posible. Tomás dio otro paso, pero Javier lo sujetó. Ni lo pienses. María se quitó el anillo de compromiso. El que había llevado 1 año. El que seguramente Tomás había comprado junto con otros 2 iguales. Lo observó un segundo bajo el sol. Brillaba, hermoso e inútil. Lo dejó caer al suelo. El sonido del metal golpeando la tierra rompió el silencio. No voy a casarme contigo, Tomás, y espero que Valentina y Lucía, cuando vean esto, porque lo verán, tomen la decisión correcta. Tomó el micrófono del altar. Su voz resonó por todo el jardín. A todos los que vinieron hoy, les pido perdón por traerlos bajo falsas expectativas. Sé que no es lo que esperaban, pero a veces la verdad duele. Y debe doler. Respiró hondo. Su tono se suavizó. Durante 4 años pensé que había encontrado a mi persona, a mi compañero. Imaginé un futuro, envejecer juntos, tener hijos, despertar cada mañana con el amor de mi vida. Miró a Tomás directamente. Pero ese hombre nunca existió. Era una máscara. Un personaje que interpretaste, y lo hacías tan bien. Las flores, las notas, las palabras dulces, todo calculado, todo falso. Tomás tenía lágrimas en los ojos. María no sintió lástima. La verdad es que me rompiste el corazón. Me hiciste dudar de mi criterio, de mi valor, de mi capacidad para reconocer el amor. Me pregunté durante semanas qué me faltaba, qué tenían Valentina y Lucía que yo no, por qué no era suficiente. Su voz se quebró apenas, pero continuó. Y entendí algo. Esto nunca fue sobre mí, ni sobre nosotras. Fue sobre ti, sobre tu hambre constante de validación, tu egoísmo, tu cobardía, porque solo un cobarde miente así, solo un cobarde destruye vidas tan fácilmente. Carmen llegó al altar y apoyó una mano en su hombro. Así que hoy tomo una decisión. María se irguió. Elijo no ser víctima, elijo que esto no me defina. Elijo no dejar que tu traición me robe mi capacidad de amar, confiar o creer en algo real. Miró a los invitados. Y a todos ustedes les dejo una lección. No importa cuánto quieras a alguien, ni cuántos años lleven juntos, siempre escucha tu instinto. Esas pequeñas dudas, esas banderas rojas que ignoramos, existen por algo. Varias mujeres asentían entre lágrimas. María se quitó el velo, largo, caro, de encaje. Lo dejó caer junto al anillo. Iba a irme de luna de miel a Bali, 2 semanas en un resort de lujo. Todo reservado. Sonrió, esta vez con algo verdadero, algo libre. Pues adivinen, me voy igual, pero sola. Porque estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que traiciona. Miró a Tomás por última vez. Espero que Valentina y Lucía signifiquen algo para ti, y que cuando las llames para explicarte, para inventar mentiras, tengan más sentido común que yo y te manden al infierno, porque es exactamente donde mereces estar. Tomás logró hablar al fin. Su voz era débil. Lo siento. De verdad lo siento. Fue un error. Una locura. Yo te amo.
Te amo, de verdad. Meses se gustó lo que vio. Hola María, susurró a su reflejo. Es hora de conocerte de verdad. El avión atravesó las nubes. Adelante había 14 horas de vuelo. Después, 2 semanas en un paraíso tropical. Después, toda una vida por reconstruir. Pero María ya no tenía miedo, porque había aprendido la lección más importante de todas. A veces el final más dramático es el comienzo más hermoso, y a veces quedarte sola es la forma más poderosa de encontrarte a ti misma. María sonrió, cerró los ojos, y por fin, después de 57 días de actuar, de fingir, de contener su dolor, se permitió descansar, porque su guerra había terminado, y ella había ganado. María lo miró, realmente lo miró, y no sintió amor, no sintió odio, solo sintió indiferencia. Y eso de alguna manera fue lo más liberador de todo. No, Tomás, no me amas. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Pero está bien, porque ahora yo sí sé lo que significa. Significa respeto, significa honestidad, significa fidelidad, cosas que tú nunca me diste. Se alejó del altar, Carmen la acompañó, Rocío se levantó de su asiento y caminó hacia su hija, rodeándola con sus brazos. Estoy tan orgullosa de ti, susurró su madre. Detrás de ellas el jardín había estallado en un caos de conversaciones. La familia de Tomás rodeaba a un Tomás destrozado, algunos gritando, otros llorando. Los amigos de María la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Los fotógrafos, confundidos, no sabían si seguir grabando o detener sus cámaras. Rosa, la organizadora, se acercó a María mientras caminaban hacia el edificio principal del cortijo. Señorita Fernández, yo no sé qué decir. Nunca había visto algo así. María se detuvo. Miró a Rosa. ¿La comida está lista? Rosa parpadeó, confundida. Sí, todo está preparado. El banquete completo. Bien, entonces que todo el mundo coma. La comida está pagada, la música está contratada. Hay que aprovechar. Y con eso María siguió caminando. Subió las escaleras que llevaban a la habitación privada donde había dejado su ropa de calle. Se quitó el vestido de novia, ese vestido hermoso que ahora representaba solo cenizas y ruinas. Se puso unos vaqueros, una blusa sencilla, zapatillas cómodas. Carmen la ayudó con el pelo, quitándole todas las horquillas, dejándolo caer en ondas sobre sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó su amiga. María se miró en el espejo. Vio una mujer diferente de la que había sido hace 2 meses, más fuerte, más sabia, más ella misma. Sí, respondió. Por primera vez en 57 días, estoy bien. Había reservado un taxi para llevarla directamente al aeropuerto. Su maleta para Bali había estado lista durante semanas. Cuando bajó las escaleras con su bolso al hombro, encontró a una multitud esperándola, pero no estaban enojados, no estaban juzgándola, estaban aplaudiendo. Primero fue una persona, luego otra, luego toda la multitud. 200 personas, todas de pie, aplaudiendo a la mujer que había tenido el valor de decir no. María sintió las lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes. Estas eran de alivio, de gratitud, de cierre. Su madre la abrazó una última vez. Vete, hija. Vive. Sana. Construye la vida que realmente mereces. Lo haré, mamá, te lo prometo. El taxi esperaba fuera. María subió. Mientras el coche se alejaba del cortijo, miró por la ventana trasera. Vio el jardín lleno de invitados. Vio la pantalla gigante todavía encendida. Vio a Tomás, una figura pequeña y patética en su traje de novio, rodeado por su familia, enfrentando las consecuencias de sus actos. Y entonces giró hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo desconocido. El aeropuerto estaba a 1 hora de distancia. Durante el trayecto, María encendió su móvil. Tenía cientos de mensajes, WhatsApps de amigos, de familiares, de compañeras del hospital, todos expresando apoyo, admiración, amor. Pero también tenía 2 mensajes de números desconocidos. El primero decía: Hola María, soy Valentina. Acabo de ver el video. Una amiga mutual estaba en tu boda y me lo mandó. No sé qué decir excepto gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve. He roto con Tomás. Ojalá pudiéramos conocernos algún día. Creo que nos entenderíamos. Cuídate. El segundo decía: María, soy Lucía. No me conoces, pero siento que te conozco. Vi lo que hiciste hoy. Eres increíble. Tomás me ha estado llamando sin parar, inventando excusas, pero ya he bloqueado su número. Si alguna vez estás en Málaga, me encantaría invitarte a un café. Creo que las 3 merecemos cerrar este capítulo juntas. Mucha fuerza. María sonrió. Respondió a ambos mensajes: Me encantaría conocerlas cuando vuelva. Creo que tenemos mucho de qué hablar. En el aeropuerto facturó su maleta, pasó seguridad, compró una revista y un café en una de las tiendas. Se sentó en la puerta de embarque esperando su vuelo.
Una mujer mayor se sentó a su lado. Debía tener unos 70 años, pelo blanco, ojos amables. «Disculpa, ¿eres tú, la novia de la boda de hoy?» María la miró, sorprendida. «¿Cómo?» La mujer le mostró su móvil. El video ya estaba en redes sociales. Alguien lo había subido. Ya tenía miles de visitas, miles de comentarios, miles de compartidos. «Lo que hiciste fue valiente», dijo la mujer. «Cuando yo tenía tu edad, me casé con un hombre que me engañaba. Lo supe antes de la boda, pero no tuve el coraje de detenerla. Estuve casada con él 30 años. 30 años de miseria. Finalmente me divorcié a los 55. Puso una mano arrugada sobre la de María. «Hiciste lo correcto. Te salvaste a ti misma, y probablemente inspiraste a miles de mujeres a hacer lo mismo». María sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. «Gracias. Eso significa mucho». Anunciaron su vuelo. María se levantó. La mujer mayor también. «¿A dónde vas?», preguntó la mujer. «A Bali. Sola. A encontrarme a mí misma». La mujer sonrió. «Ese es el mejor viaje que puedes hacer. Disfrútalo. Y recuerda, lo que hiciste hoy no fue venganza. Fue justicia, fue amor propio, fue el primer paso hacia tu verdadera vida». María abordó el avión. Encontró su asiento junto a la ventana. Se acomodó. Cuando el avión despegó y Granada se convirtió en un mosaico de luces debajo de ella, María cerró los ojos. Pensó en todo lo que había perdido. 4 años, planes, sueños, la ilusión del amor perfecto. Pero también pensó en lo que había ganado. Dignidad, fuerza. La certeza absoluta de que valía más que las mentiras de cualquier hombre. Abrió los ojos. Se miró en el reflejo de la ventana del avión, y por primera vez en Dospoy. No había ganado un marido. No había ganado una boda perfecta. No había ganado el cuento de hadas que le habían prometido. Pero había ganado algo mucho más valioso. Se había ganado a sí misma. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba.